The D-Beck Show. Here we go again, como dicen. Here we go again. Ready? Let's go. Que cómo fueron las minas. Os tengo que contar desde el principio. Rebobinamos. Para ponerlo en perspectiva, es un trabajo que yo no había experimentado o vivido en mi vida. No tiene nada... Si tú vienes de Europa, que es lo único que yo más o menos conozco, más cómo funciona el trabajo y todo, no tiene nada que ver con nada de aquí. Yo recuerdo... Hay como dos sectores, y eso hay que diferenciarlos bien. El primer sector se llama utility, que es básicamente hospitality, como que tú estás cuidando la zona donde los mineros y la gente que está metida en la mina se encarga de limpiar los facilities, limpiar la cocina, todo el tema de cocina, ayudante de cocina, chef, camarero, bueno, no camarero no, pero eso, básicamente es un campamento donde los mineros y los de utility van y viven allí durante 2 semanas. Eso es la definición de un swing. Un swing es lo que se utiliza el término para definir el tiempo que tú estás en las minas. Entonces, por ejemplo, yo estuve 2 semanas on, 1 semana off. 2 semanas es mi swing y luego mi R&R, Rest and Recovery, es mi semana libre. Hay varios tipos de swings. 1 y 1, 7 días on, 7 días off. 8 y 6, 8 días on, 6 off. 2 y 1, y luego ya lo que tu imaginación hasta donde llegue. He visto a gente que hace 4 y 1, 5 y 1, que es 5 semanas seguidas sin ningún día de descanso. 1 semana de descanso. Y he trabajado con esa gente. Y yo he empezado mi swing con ellos, he hecho 2 semanas, me he ido a mi R&R, que ellos llevarían 3, y luego he vuelto a hacer mis últimas 2 y acabo con esa persona. Esa persona, en concreto en mi grupo, era un hombre. No acababa muy bien, no acababa nada bien. Estaba agitado, agobiado, asqueado y todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, yo en mayo empecé en la zona de utility, que para meterte en la otra zona, que es directamente dentro del agujero de la mina, con las máquinas, con los camiones, los bulldozers, los graders, los loaders, las excavadoras, los otros equipos que se encargan de las explosiones y todo lo demás que hay ahí. Para entrar ahí necesitas o tener contactos o conseguir experiencia en esta primera zona de utility y luego aplicar para entrar allí. Porque como tú tienes que volar de donde estás hospedado, que en este caso yo estaba en Perth, vuelas a la mina que te toca y pasas 2 semanas allí, tienen que ver que tú estás capacitado de aquí y que no estás homesick y que puedes vivir y aguantar esas 2 semanas. Entonces, era básicamente el principio. Meterme ahí, conseguir experiencia, ver de qué se trataba. Obviamente, uno no toca al otro. Entonces, si tú estás en utility, no trabajas con los de las minas. Y si eres de las minas, no trabajas con los de utility, porque es completamente distinto. Hice 3 swings de utility y no mola nada. No mola nada porque me tocó ayudante de cocina y 2 de housekeeping, que estás limpiando las habitaciones de los demás. Y hay gente muy guarra en este mundo y me tocó de cada jabalí salvaje que tiene documento de identidad. Y mira, yo no he tenido tantas ganas de vomitar y tanto asco, terminar el día con tanto asco hacia mí mismo por el estado en el que estaba y por lo que he tenido que ver y limpiar en mi vida. Nunca me he encontrado en esa situación porque es de lo peor.
Y tengo vídeos cuando estaba pasando por esa fase que lo expreso perfectamente. Era asqueroso, pero bueno. De ahí pasé a dentro del hoyo, trabajando en la mina. Ya no era utility, ya cambié a operario de una máquina grande. Uno de estos bichos, o lo podéis googlear si no pongo la foto, que no me acuerdo. Si no me acuerdo. Un Caterpillar 777, que es un camión de 77 toneladas de peso en vacío. Y si le llenas el cubo, tiene una capacidad máxima, dependiendo de lo que tú le cargues, pongámosle tierra, de 80, 90, 100 toneladas más. Entonces, cuando vas cargado, pesas 170, 180 toneladas. Es un bicho que necesitas 2 escaleras para poder subirte al camión o llegar a la cabina. Uno para subirte al camión y luego tienes 2 es tan grande que puedes elegir ir a la izquierda o a la derecha. Si vas hacia la derecha acabas en la cabina, si vas a la izquierda vas al otro retrovisor y a ver la medida de aceite y todo eso. Pasé por la fase de entrenamiento, que fue muy cuestionable. Yo no sé si fue por la mina en la que estaba específicamente, la empresa en la que estaba o cualquier otra razón, pero el entrenamiento que yo tuve era pésimo para el grado de peligro e importancia y el tamaño de las máquinas que yo estaba operando. Gracias a Dios que yo me considero una persona que tiene 2 dedos de frente y pude sacarlo. Pero no es solo conducir. Tú tienes que aprender todas las normas que hay, que el mundo de las minas es un mundo totalmente diferente a todo. Es como si me cogen y me meten de controlador aéreo. Así, ¡pam!, el primer día. ¿Sabes lo que es? Pero no tienes ni idea de la jerga, cómo se habla, porque no se habla normal, hablas con las etiquetas numeradas de las máquinas, cómo te tienes que dirigir a distintas máquinas porque funciona por prestigios. Cada máquina tiene como un prestigio, cada máquina tiene un rol, cada máquina tiene sus reglas que tienen que seguir y tú tienes que aplicarte a ti sus reglas. Bueno, una movida, básicamente. Y a mí me soltaron ahí en un 777 el primer día que yo llegué con otro compañero para que me enseñaran y me dijeron, tienes 5 días para demostrarme que sabes. Si no, a tu casa. Y así fue. Me dijeron eso. Tienes 5 días. 5 días para aprender. Conducir al final es como un coche grande. Tienes los caminos amplios pero conducir. El rol del camión tienes que saber. Lo más importante, meterte debajo de la excavadora, que dependiendo de lo que quiera el tío de la excavadora, su posición, tienes que poner el camión de una forma u otra. Para entrar en específicos rápidos y sin que os mareéis, si él te quiere de frente, te va a enseñar el cubo de frente y tú tienes que meterte justo debajo. Si te quiere en un lado, te va a mostrar el cubo así y tienes que seguir los dientes del cubo con uno de tus lados de la bandeja que tienes y te metes de lado paralelo a los dientes, básicamente, y muy rápido sin meterme en detalles. Total. Aprender cómo se opera el camión, eso, y luego cómo tirarlo, porque dependiendo de cómo quieran, porque trabajan con arquitectos, trabajan con geólogos, depende cómo quieran que se cree lo que llaman el waste dump, que es la montaña donde ponen la tierra que han extraído del agujero, lo hacen como una montaña enorme. Hay distintas formas en las que quieren que tires tu dump, la carga, o por encima de la ladera, o paddock dumping, que se llama, que simplemente en el suelo haces una montaña enorme, pero tiene que ir pegadito a los demás, o lo que ellos quieran. Entonces, no es mucha cosa, pero tienes que aprender eso. La radio, la etiqueta de hablar por la radio, que acento australiano, del Outback,
que no es, o sea, es de pueblo, pero más, el extremo. Gente que vive de las minas durante 40 años, que tienen un acento que dices, no sé si me estás hablando en inglés, una versión del inglés, una mezcla de turco con del Sudán del Norte y coreano a la vez, no entiendes una papa. Súmale eso las interferencias de hablar por una radio. Eso, más la terminología que ellos usan porque están acostumbrados a comunicarse con la jerga de las minas. Eso era lo más complicado. Los do's and don'ts en una mina. Las cosas que se pueden hacer o se hacen y las que no. Que es como que algunas no están escritas, pero son normas que deberías saber. Por ejemplo, nunca puedes salir del pit, del agujero, vacío. Eso no está escrito en ningún lado, pero no lo puedes hacer. Y eso lo tienes que aprender a las malas. No te puedes ir de la excavadora. Cuando estás debajo no te puedes ir, a no ser que te haya pitado el de la excavadora. Cosas que no están escritas algunas y tienes que aprender a las malas, pues básicamente cagándola. La cagas, te llama la atención, a la próxima ya no lo harás. Y así aprendí mucho, muy mucho. No hice cagadas grandes, pero sí hice cagadas para aprender. Que sí que es verdad que me ayudaron bastante, pero me dejaron ahí tendido y a ver qué pasaba. Y así era. Entonces imaginaros, me sueltan ahí 3 días. Sí que es verdad, tardé 3 días en pillarlo, más o menos. Que viéndolo desde ahora, fingí muchísimas cosas que ellos me decían, ¿sabes cómo hacerlo tal? Yo te veo bien, confía. Y simplemente observando a los demás y un poco de sentido común, saqué lo que me pedían. Pero vamos. Había días que yo me estaba riendo en el camión porque digo, yo no sé qué carajo estoy haciendo, pero me ha salido bien. Y tuve días. Tuve casi 5 meses de camión y habían días que, wow. Yo no sé cómo no me llamaron la atención. No hice nada grave, pero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Básicamente, habían días que dije, yo no sé a dónde carajo voy, qué tengo que hacer, dónde tengo que tirar esto. También es verdad, hasta que no lo pillas del todo y no te vas soltando por la radio, preguntas cosas. Ellos te motivan a hacer preguntas de no hay ninguna pregunta estúpida, tal, no sé qué, pero te sientes como que no quieres hacer la misma pregunta demasiadas veces porque te sientes tonto, obviamente. Pero en resumidas cuentas, era una experiencia muy interesante. Pude vivir, aparte de el oficio de camionero, cómo funcionan las minas, la cultura y la vida que rodea las minas, la gente que trabaja en mantenimiento, que están justo al lado. Hablé mucho con ellos porque todos los días caía alguna máquina. A mí se me prendió un turbo de uno de mis camiones y estuve hablando con ellos. Todos los días pasaba algo. Y aprendes un montón. Historias que te cuentan. Gente que había un muchacho que llevaba en las minas casi 50 años. Y estaba explicando cómo había cambiado las minas de cuando él empezó. De cuando él empezó a ahora. Diciendo que se hacían bromas entre ellos de levantan la parte de atrás del camión y echaban para atrás tanto que el camión en sí se levantaba y la cabina ellos se levantaban hasta arriba, pero chocaba la parte de atrás de la parte de atrás, tocaba el suelo, entonces ellos estaban, a ver, no sé si lo veis. No es un camión, pero es un coche. Es que tiene la parte de arriba donde ponen la arena. Lo levantan tanto que esto se levanta y se quedan a 2 ruedas. Con el cubo, esto levantado. Y se hacían carreras ellos con el cubo levantado a 2 ruedas, cruzándose la explanada del waste dump. Bajando las rampas, decía que ponían el freno del retarder, que es el freno de motor, y bajaban de lado, que yo tuve experiencias en mojado con el camión, y tú cuando tienes un camión de 70 toneladas y no lo puedes controlar y vas bajando una rampa, no mola nada. Y si encima ves que viene un compañero tuyo hacia arriba y tú estás así, en plan, da igual lo que haga, el freno no me va a parar el camión. Si giro
Sigo recto, no va a ningún lado. No mola nada. Nada. Y tuve 2 o 3 sustos, muy sustos. Así. El turno de noche, nada que ver al turno de día. Una cantidad de reflejos, el cansancio, la fatiga, luces que tú ves que no están. Por ejemplo, habían entre las luces y los reflejos que habían dentro de tu cabina. Por ejemplo, yo estaba adelantando una máquina por aquí y lo ves doble por aquí. Lo ves a la vez. Entonces, si tú estás intentando meterte por un hueco o lo que sea, a veces te puede engañar y ves cosas que no están. Interesante ese reto. Y la gente, que también es un factor. No me voy a meter mucho en ese tema, pero complicado de llevar. Y más en un equipo de gente, mucha gente, en el que la mayoría están allí para progresar en la escalera del oficio de las minas y hacen lo que puedan para subir. Ahí lo dejo. Entender lo que queráis, pero es básicamente un sitio muy hostil para crear amistades. La verdad es que yo aprendí un montón. Fue una experiencia inolvidable. Tengo fotos, tengo vídeos que obviamente no puedo enseñar porque salen los logotipos de la empresa. No hay paridas ni cosas así. Gracias a Dios no hubo ni un accidente, no ocurrió nada. Sí que, mira, lo más heavy que ocurrió no fue en mi crew, fue en otro. Estaban sacando oro ese día y ellos te indican que llevas oro. Y hay distintos grados. Min waste, que está mezclado con la tierra, pero no hay mucha cantidad de oro. Low grade y high grade. Low grade es más que min waste y high grade es bastante contenido de oro y luego grade es que básicamente todo lo que te está echando es oro. Y te lo ponen en el camión, tú lo tienes que anotar, tienes al geólogo diciéndote lo que tienes, el de la excavadora te dice lo que tienes y tú se lo tienes que repetir por la radio para que todo el mundo sepa que tú estás llevando oro y lo tienes que llevar a una zona específica y echarlo para que luego lo lleven a procesar o lo que sea. Total, y esto es muy común. Alguien, que sé quién es, de ese crew, se fue al dump, que es donde echamos tierra, nada más, y echó very high grade, mucha cantidad de oro por ahí. Eso era un valor de 25, 27, 30 mil dólares. ¿Qué pasa? No lo podían recuperar. Porque es una montaña así, tú te metes y lo echas por la esquina, o sea, por encima por encima. Y eso cae encima de toda la tierra que había antes. Y no van a ir los geólogos piedra por piedra a coger todo lo que hay porque no es oro brillante, amarillo, que dices, wow, lo veo, está todo mezclado en la tierra y no pueden sacarlo y lo que llaman que está contaminado. Pasa así de veces y no lo pude presenciar, pero ocurrió y conozco a la persona que lo hizo. Pero bueno, cosas así se ve que pasan. Ya te digo, accidentes no hubo uno, no muy serio, pero básicamente el bulldozer entró en el área de la excavadora sin avisar por la radio. El de la excavadora se giró y con el cubo, ¡plas!, le dio en el blade, o sea, lo que llevan delante los bulldozers para mover la tierra. No le ocurrió nada, pero si ese cubo le da en la cabina, lo arranca. Y adiós bulldozer y adiós operario de bulldozer. Y se lía parda. No ocurrió, obviamente, pero es un oficio muy peligroso. He escuchado muchísimas historias. También he escuchado historias de las minas subterráneas, que dan mucho miedo. Pero eso será para más temas, más conversaciones o más vídeos. Si tenéis interés, comentando lo que era vivir allí. Porque vives ahí, básicamente. Viví 5 meses en esa mina, desde que llevaba un mes la mina hasta final de diciembre, que hice un montón de swings. Y evolucionó mucho, management cambió mucho, cambiamos de supervisor 3 veces. El crew mío, analizándolo ahora y hablando con un compañero, era un crew bastante tóxico, era un crew lleno de gente de la que no te podías fiar. Y a comparación de los otros 2 crews que habían, eran un ambiente mucho más sano, más amigable.
el supervisor lo tenían desde el principio, creas esa relación con ese supervisor al final que suma mucho. Yo por suerte me hice amigo de los 3 supervisores que tuve y cuando se fueron me dijeron vente conmigo, si puedes, y dije, no, pero tengo sus contactos por si acaso. Pero todo eso suma al final y lo que comenté en el vídeo anterior, al final todo eso quema. Estás en un ambiente complicado. Te vas 2 semanas de tu casa. Estás viviendo en una habitación como esta durante 2 semanas. Yo vivía en una caravana que lo habían acoplado a que vivieran mineros. Una cama, tenía todo, pero no es tu casa, ¿sabes? No es tu habitación. Tienes que comer la comida que hay en el comedor, que tienen bastante variedad, pero al final de las 2 semanas ya te han repetido el mismo plato 2 veces y te cansas de la comida. No es comida no es de la comida que más me guste, está muy americanizado, está muy grasiento, algunos platos, mucha carne procesada, comida procesada, muchos hidratos, grasas saturadas, etcétera. Intentaba comer lo más sano posible, pero a veces era muy complicado. Todo eso al final lo sumas y es lo que me cansaba y me agobiaba. La comida, la estancia, las largas horas, que nos aumentaron el shift de 12 horas a 12 horas y media. Que yo decía a todo el mundo, sí, es media hora más, pero cuando llevas 12 horas, esa media hora pica mucho más que si yo solo hiciera 4 horas y me extendiera media horita más. No pasa nada, pero cuando llevas más de mediodía trabajando, pica. Hay que sumarle la media hora para llegar desde el village, el camp, a la mina y media hora para volver. 1 hora, más 12 horas y media, 13 horas y media. Comer o cenar y desayunar, pongámosle media hora en total. Son 14 horas al día que no paras, literal. Y llegas a tu habitación hecho polvo, no tienes ganas ni energía de hacer nada. Y aparte, no puedes hacer nada. No podías salir del camp, podías ir al gimnasio si tenías energía, que yo en 2 semanas iba 2 o 3 días, nada más, no me daba para más. Físicamente, porque tienes que aguantar X días que te queden del swing. Y no podía, es que no podía. Iba al gimnasio y al día siguiente lo pasaba fatal. Esas 12 horas y media se me hacían eternas, porque estaba cansado, no dormí bien o lo que sea. Luego el cambio de turno, haces tus primeros 7 días y luego cambias a turnos de noche sin parar. Eso al final tu cuerpo lo nota, el sueño lo vas acumulando y yo llegaba al día 12, 13, 11, el último día, o sea, las últimas noches, que ya llevaba eso, 12, 13, 14, 15 días, 12, 13, 14 días, y llevas un sueño acumulado que pasa de ser físico a ser mental a un nivel que me afectaba muchísimo. O sea, tener que aguantar toda la noche despierto. Empiezas a las 6 de la tarde y a las 8, 9 de la noche estás bostezando y aún te quedan 9 horas y media, eso tumba a más de uno. Mentalmente, y saber que aún te quedan 3 noches, o 4, o 6, durísimo, durísimo. Y tienes que estar concentrado porque estás lidiando con máquinas grandes, gente que también está en lo mismo que tú, muchísimo, muchísimo, físicamente y mentalmente. Vamos, la comida, la gente, la estancia, las horas largas, no sé, es una vida durísima y se nota. Tú conoces a gente o ves a gente que lleva ahí años y parece que tengan 10 años más de lo que parecen. A mí me echaban 23, 24, 5, 6, 7 años menos de lo que tengo. Y a la gente yo les veía y digo, no me puedo creer la edad que tenéis. Estáis hechos polvo. Yo qué sé, son trabajos duros. No estás picando piedra, te estás jodiendo la espalda, vas sentadito en un camión. Que sí que es verdad que no gastaba energía, pero yo me agotaba. Estaba agotadísimo. La gente estaba agotada, se ponían arrogantes y asquerosos cuanto más progresaba el swing. Y no sé, me llamaba la atención y me llama la atención porque es guay y es distinto a todo lo que he hecho. Y llegó un punto en el que yo ya lo dominaba tanto que me empezaban a progresar en otras máquinas y eso lleva mucho tiempo.
y a mí me lo ofrecieron y me lo dieron cuando llevaba 3 meses, pero yo ya arrastraba todo el año. Arrastraba desde que llegué a Sydney el estrés de país nuevo, todo nuevo, no conozco las normas, conseguir un coche, trabajo, conseguir dinero y ahorrar un poquito para poder mudarme de Sydney a Perth. El viaje de Sydney a Perth, que son 4.000 y pico kilómetros que me hice en coche, empezar de nuevo, otra vez, en una ciudad nueva, la más aislada del mundo, encontrar piso, que tuve suerte con eso, vida nueva allí en Perth, no conoces nada de la ciudad, tienes que registrarte otra vez, el coche, registrarlo allí, empezar un trabajo nuevo de las minas, lo de utility que he comentado antes, luego empiezas otro, larguísimo. Fue un año muy largo, muy estresante, muy exigente de mí. O sea, me exigió mucho este año, que gracias a Dios todo salió bien. No hubo nada que salió mal, que fue un año muy productivo, muy bueno, muy positivo, pero pagué ese impuesto de estrés, agobio, estar quemado. Sí, eso es básicamente el resumen de este año, del año pasado. Todo fue bien, pero a costa de estar muy afectado de aquí, no de cosas negativas como, yo qué sé, falta de valoración o depresión o lo que sea, para nada. Sí que hubo hacia el final, bueno, durante el año en sí, pero habían picos, la soledad es una muy grande, pero más bien tiraba por el nivel de exigencia que me estaba pidiendo el estar todo el rato fuera de mi zona de confort, pero no un poquito, en plan, esta silla es mi zona de confort y me he levantado y estoy ahí. No, estaba en el otro pueblo, o sea, estaba lejísimo de mi zona de confort totalmente. Y eso constantemente, todos los días, durante un año, te crea mucho estrés, mucho agobio, frustración me creaba también, estar siempre a full, a tope, nunca poder estar en plan tranquilo, como estoy aquí, por ejemplo, que es donde me he criado, conozco todo, sé cómo funcionan las normas, la policía, conducir, dónde puedo aparcar, dónde no, sé dónde no me van a multar, la gente, las costumbres, todo eso lo conozco aquí, estoy. Ese factor desapareció en cuanto llegué. Allí no lo conocía, no conoces las costumbres, la gente, lo que hace, lo que no, qué hacer, qué no, los do's, don'ts, bla, bla, bla. Trabajos nuevos te exigen para que llegues a un nivel, porque si no te echan. Yo también me exigía para demostrarme a mí mismo que yo podía. Y una cantidad de cosas que al final pues te cobran. Es un impuesto y te van quitando o se va acumulando, como queráis verlo. Y es lo que peor he llevado este año, digamos. Todo lo demás, súper guay, me lo pasé súper bien. Vi un montón de cosas, aprendí un montón de cosas. Tengo que decir que me pasó muy rápido este año y me llevó un montón de cosas, un montón de historias, un montón de experiencias, de gente que he conocido y me considero una persona muy distinta a cuando me fui. Me veo mucho más confident, en plan, con mucha más confianza en mí mismo, en lo que yo soy capaz de hacer. Me veo una persona mucho más independiente, 100%. Un año solo. Al final te tienes que sacar las castañas tú solo porque nadie lo va a hacer. Y no sé, cosas que vienen con el haber estado viviendo solo, teniendo que haber lidiado con todo completamente solo. Estos niveles de trabajos que no he visto en mi vida, que son muy distintos o drásticamente distintos a todo lo que yo he hecho y hace que, por ejemplo, esa parte de mí que yo nunca había hecho en mi vida, pues crezca y me sienta pues más capacitado en otras cosas. No lo sé. Es raro de explicar, pero sí, me siento muy orgulloso de cómo me ha ido el año, todo lo que he conseguido, cómo lo he hecho y creo que eso es lo mejor, porque no suelo hacerlo y no suelo decirme que lo he hecho bien. No suelo congratularme, digamos, cuando hago algo bien, cuando demuestro que sí que valgo, cosas así. No me suelo parar y decir, y me doy mi palmadita, ¿sabes? Y creo que debería hacerlo. Pero bueno, no vamos a entrar en ello.
Eso fue más o menos la historia de las minas. Obviamente hubo mucho más, con los viajes, los campings, los animales, los vídeos que hacía, etcétera. Pero saldrán en más conversaciones. Simplemente quería que tuvierais este episodio para que me pongáis preguntas y lo que queráis. Y podemos hablar de ello sin problemas. Yo me estoy tomando un tiempo off, porque como dije en el otro vídeo, y creo que lo habréis pillado en este, estoy muy quemado de la vida y necesito tiempo off para volver a la vida normal. Pero bueno, espero que estéis bien. Yo estoy bien. Nos vemos en el próximo.